gloria dejó su trono de gloria y se hizo hombre. El Verbo eterno se encarna en una madre humana y es alumbrado como un niño, acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Mientras esto ocurre en la noche oscura del hombre, los ángeles proclaman la gloria del Señor. Y dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, o el Salvador, que es Cristo el Señor. Y transcurre el tiempo, y pasan los años. Y más o menos 30 años después, un hombre comienza un ministerio que va a durar aproximadamente 3 años, o 3 años y algo. En ese ministerio, el Dios encarnado viene al encuentro del hombre para hablarle de una realidad sustancial y decirle, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero al mismo tiempo, este admirable maestro también afirma lo contrario aparentemente. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y hay el verbo traer ahí en el texto griego es un verbo muy fuerte. Casi se podría traducir, tiene una raíz que lo permite, traducir como arrastrar. De otra manera, yo voy a Cristo cuando el Padre me arrastra. Y Agustín de Hipona decía, ¿cómo voy a ir libremente si soy arrastrado? Y él mismo se respondía diciendo, no solamente voy voluntariamente, voy también voluptuosamente. No sé si entendéis este término. El verbo, voy lleno de alegría, de gozo, de deseo, porque Dios genera en nosotros el deseo de ir a Cristo. Amigos míos, hermanos míos, basta con colocar parte de la obra redentora a Dios y parte al hombre. Es que Dios hizo el 99% y tú tienes que hacer el 1%. Mentira. La obra redentora se ejecuta, se proclama, se aplica, se mantiene y se concluye solamente por Dios. Ahora, esa obra redentora, que es una obra divina, Dios es el que salva, tiene que pasar por momentos de verdadera tensión en cuanto a la humanidad de Cristo. Es el tema que tenemos para esta noche. Hemos recorrido parte de la cristología de origen, luego el tiempo ayer de ministerio de Cristo, y quiero que esta noche el Señor me descalce mis zapatos, espiritualmente hablando, porque voy a pisar lugar santo. No puedo entrar en Getsemaní de cualquier manera. Ni puedo estar presente en la cruz de Cristo, manteniéndome derecho frente al crucificado. Hay que caer a tierra para adorarle y para decirle, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Esto resume la parte final de la cristología. Nos queda la glorificación para mañana, si Dios quiere, pero hoy tenemos que caminar en el tiempo de la pasión. Jesús dijo a los suyos, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, le crucificarán, y al tercer día resucitará. Pero él dice que afirmó su rostro. La versión Reina Valera dice que puso su cara en las anteriores como un pedernal, es decir, dura. No hay retroceso. Esta es la obra que tengo que hacer porque para esto he venido al mundo, para dar mi vida en sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. Y Cristo entró por última vez para cenar con los suyos en aquella cena en la cual instituye la ordenanza del partimiento del pan. Todos sabéis que Jesús establece 2 ordenanzas para la Iglesia. Ordenanza es un rito que se establece con un simbolismo a perpetuidad mientras Él no venga.
Una de ellas es el partimiento del pan. Cuando tú vienes a partir el pan, ¿qué vienes a recordar? No tienes ningún texto que diga que vienes a recordar la muerte. Vienes a proclamar la muerte, pero a recordar que Él vive. El culto del partimiento del pan dice, haced esto en memoria ¿de quién? De mí. Luego cuando yo vengo, si yo vengo a recordar la muerte, convierto la ordenanza en no sé si llamáis aquí, un velorio, velatorio, ¿cómo es eso? Un velatorio. Yo vengo a recordar la muerte de Cristo y a veces el Espíritu me conminará, me conducirá, me hará sentir una necesidad tremenda de llorar delante de Dios y mis ojos verterán lágrimas. Pero tengo que enjugar esas lágrimas y decir, mi Cristo vive. Y este Cristo que vive ha hecho una obra que culmina en la operación de redención tuya y mía. Después de la cena, el Señor sale de aquel lugar rodeado de 11 de los suyos. Judas ya no estaba. ¿Dónde se celebró la última cena? Bueno, generalmente se piensa que se celebró en el aposento alto de la casa de la madre de Juan Marcos. Y cuando Jesús sale con los suyos, sale tranquilo, sin mucho bullicio, y se va. Juan Marcos, el muchacho, el joven, está durmiendo. Y de pronto allí fuera se produce un verdadero ruido, un grupo de gente viene armada, está gritando, preguntan por Jesús y Marcos dice, ¿qué pasa aquí? Y se envuelve en una sábana de su cama y sale detrás de ellos y va hasta el huerto, donde va a ser apresado literalmente el Señor. Y a lo lejos ve eso. Es la primera experiencia de Marcos con Cristo. Luego va a estar un tiempo con Pedro. Y en ese tiempo Marcos va a aprender un tercer elemento que le capacita para su ministerio. El primer elemento que capacita a Marcos para su ministerio es la demanda de servicio fiel que aprende en Pablo. Y que le dice, no es posible servir sin compromiso. Y cuando Bernabé le dice, llevemos a Marcos con nosotros, ¿qué le dice Pablo? Yo no llevo desertores. Esta es la palabra que hay ahí del apóstol Pablo. Y Bernabé dice, servir al Señor exige una entrega incondicional. En segundo lugar, aprende para su ministerio el dar la segunda oportunidad. ¿De quién? De su primo Bernabé, que le dice, bueno, Pablo, primero, él no fue llamado a la obra como tú y yo, lo hemos llevado nosotros. Y cuando él oyó que tú querías introducirte al interior de Galacia, dijo, no, tengo una camita en Jerusalén buenísima, una casa cómoda, me vuelvo. Él se volvió porque no había sido llamado. Entra el conflicto entre los dos. Pero Bernabé le enseña a Juan Marcos que no hay problema espiritual que no pueda ser resuelto. Y que al hermano que ha tenido un tropiezo hay que darle un abrazo y traerlo de nuevo a la experiencia de relación con Dios. Pero le queda algo por aprender. No puedes servir si no conoces a Jesús. El servicio no está involucrado en técnicas, sino en una experiencia de vida. Seguir al Señor en el camino y mirar a Cristo para poder servir como Él hizo. Y Pedro habló a Juan Marcos de esto durante un tiempo de ministerio. Le contó de Jesús. Déjame que vuele un poco para introducir esto, que vuele con mi imaginación esta noche, ¿me permites? No es bueno dejar volar la imaginación si no tienes un texto bíblico, pero voy a hacerlo. Pedro y Juan Marcos
Ahí está delante el mar, no era el mar de Galilea, pero ve en la costa y le dice, ¿sabes? En cierta ocasión subimos a una barca, el temporal comenzó a rugir, nos hundíamos, pero ahí caminando sobre el agua, Jesús. Y Marcos no anota literalmente, pero lo recuerda. Y le dice un día, ¿sabes? ¿Tienes hambre hoy, Marcos? Sí, sería bueno comer. Yo me acuerdo cuando 4.000 personas fueron alimentadas por Jesús. Y un día, me imagino, pasan por una aldeíta, calles estrechas, y pasando por el camino, pasaron por delante de un sitio donde había gallinas. Y de pronto se asustan un poco del paso de la gente y el gallo cantó. Y Juan Marcos miró a Pedro y vio que una lágrima corría por la mejilla de Pedro. Y le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? Y Pedro le dijo, cada vez que oigo un gallo, no puedo dejar de acordarme cómo negué al Señor. Y aquel Cristo comienza a entrar profundamente en la mente y en el corazón de Juan Marcos, de modo que no va a escribir una epístola, que va a escribir un evangelio. El evangelio de Cristo. Y cuando esto se produce, Pablo dice a Timoteo, tráelo porque me es útil para el ministerio. Amigos míos, no puedes servir a Cristo si no lo tienes metido en el alma. ¿Está claro? No es una concepción intelectual, es una vivencia en donde Cristo se hace vida en tu vida. Y tú puedes decir, para mí, el vivir es Cristo. Salen de ese lugar y caminan hacia el sitio, el paraje, donde Cristo dialogó muchas veces con los discípulos. Cuando iba a Jerusalén, se reunía allí con ellos para enseñarle a la caída del día. Y entra en el huerto de Getsemaní. Puedes encontrarlo en Mateo capítulo 23, puedes encontrarlo en Juan capítulo 18, no importa, hay bastantes pasajes paralelos que hablan de Getsemaní. Lo que me importa es que tú sigas esa cuestión. Cristo entra en aquel lugar, va rodeado de los suyos y de pronto le dice al grupo, quedaros aquí y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y toma a aquellos tres que son los testigos especiales, impactantes de su ministerio. En boca de 2 o 3 testigos constará todo negocio, es para dar testimonio. Y los llevo un poco más adelante y ahí se produce algo que conmociona solamente con pensarlo. Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. El alma humana de Jesús está llena de una tristeza mortal. Y ahí el Señor les dice, velad conmigo 1 hora. Y entra un poco más adelante y se pone de rodillas. Y las oraciones del Señor son resumidas de esta manera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, o este vaso, o este cáliz. Ahora, yo quiero que tú mires un poco. Primeramente, ¿quién es el que agoniza? Llamo tu atención a un versículo. Abramos la Biblia, vamos al texto bíblico. Carta a los Hebreos. Capítulo 5 y versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nota el versículo, analízalo un poco. En primer lugar, está refiriéndose a la vida de Jesús. Dice Cristo en los días de ¿qué? De su carne.
Por tanto, está hablando del Maestro de Galilea, del Verbo encarnado, del Señor de señores, hecho hombre que caminó durante un tiempo por los caminos de Israel, predicando el Evangelio del Reino. Se refiere el texto de Hebreos a Cristo. Ahora bien, dice que en el huerto entra para orar y agonizar. ¿Quién es el Verbo encarnado? Nota esto, por favor. Me va a decir alguien esta noche, Dios no puede agonizar. ¿Es verdad? Sí, es verdad, Dios no agoniza. Pero quien agoniza allí es Dios manifestado en carne. ¿Lo entiendes? Mira la dimensión. No entra un hombre, un maestro importante. Entra Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia afirma la deidad de Cristo permanentemente. El primer día estuvimos reflexionando un poco sobre ella. Déjame mencionarte un texto tan conocido pero tan profundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y añade, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Añade algo más, en Él estaba la vida. La vida es privativa y potestativa de Dios. A veces los hombres toman la vida de otro, violentando el derecho de la persona, porque esa vida es de Dios. De grandes o de chicos. En el momento en que una mujer concibe en su seno, hay una vida que pertenece a Dios. Los científicos, entre comillas, dicen, bueno, pero la persona o la vida, eso es muy relativo, hasta 3, 4 semanas, otro hasta 4 meses, no sé, no me importa cuándo. Quiero llevarte a la cristología para definir eso. ¿Dios es Dios de vivos o Dios de muertos? Dios de vivos. Por tanto, el Verbo está presente desde el instante mismo de la concepción por obra del Espíritu Santo. ¿Hay vida o no hay vida? Hay vida. De manera que tenemos los creyentes que tener muy claro que tocar una vida en el elemento más simple de la concepción es ofender a Dios y tomar en tus manos lo que corresponde solamente a Dios. ¿Lo entendemos? Este hombre, Jesús de Nazaret, es el Dios, el santo, el perfecto, y entra en Getsemaní. Juan le llama Dios, pero Pablo también. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Él es Dios bendito sobre todas las cosas. Claro, los testigos de Jehová y otros de su género le ponen una coma ahí, de manera que dicen, Dios sea bendito, pero eso es una aberración bíblica, ¿o no? Esa Biblia que ellos utilizan no es una versión, es una perversión, adaptada a sus caprichos y antojos. Pero lo que quiero decirte es que tú tienes una Biblia y delante de ti está esa verdad fundamental. Jesucristo es Dios, ¿está claro? ¿Recibe adoración o no? Sí, mientras que cualquier ángel rechaza la adoración, mientras que a Juan le dice a aquel ángel que le muestra cosas, no lo hagas porque yo soy siervo contigo, Cristo recibe adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Es más, Jesús dice a los suyos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y hay una igualdad absoluta en cuanto a esto, aunque es un hombre. Ora en Getsemaní, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ora también y agoniza en Getsemaní, ¿quién es hombre? El texto es clarísimo. En los días de su carne. Por tanto, está refiriéndose al hombre. Entra ahí una persona, un hombre con todas las condiciones de hombre, que puede llorar. ¿Llora Dios? No, pero se dice que lloró con gran clamor o pronunció una súplica con gran clamor y
lágrimas. No creas que la oración de Getsemaní es una oración cualquiera. Es una oración de un siervo inclinado bajo una carga impresionante que el dueño pone sobre él y que es incapaz de sentir sino la angustia insoportable de esa carga. Y ora con gran clamor y lágrimas. Déjame que apunte algo más. La naturaleza humana le hace semejante a los hombres, ¿verdad? Pero él sigue siendo santo. Es el santo de los santos. Y Getsemaní tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Recuerdas que el Salmo 22, cuando comienza la descripción, que es una descripción fantástica de la cruz, ¿qué dice él? Pero tú eres santo. Porque tú eres santo, yo tengo que pasar por esta situación. Mi hermano amado, la santidad no es una opción para la vida cristiana. Es la única forma de vivir la vida cristiana. ¿Lo entiendes o no? Jesús no dice, sed santos como yo. ¿Qué dice? Sed santos porque yo soy santo. Tú no puedes ser santo separado, alejado o muy próximo a Cristo. Solo eres santo cuando estás viviendo a Cristo. Y esta es la gran realidad. Entra aquel que Aarón estaba más cerca de los hombres que de Dios por su condición humana, pero este está tan cerca de Dios como de los hombres, porque es hombre, pero es Dios. Algo más, quien agoniza, por tanto, es una persona divino-humana. Las dos naturalezas están permanentemente en el Verbo eterno encarnado. La naturaleza divina le corresponde como Dios. ¿Alguna vez Dios está sin naturaleza divina? No, siempre tiene su naturaleza divina. Y la naturaleza humana, vinculada al Verbo, le corresponde funcionalmente desde la concepción. Voy a decir esto o a aclarar esto un poco porque sé que a veces es un poco complejo entender esto. El Verbo de Dios tiene dos naturalezas. La naturaleza es la forma expresiva de la acción de la persona. De manera que Él, cuando dijo en Génesis, sea la luz, ¿qué hizo? ¿Qué naturaleza utilizó? La divina. Y viene al mundo de los hombres y toma una naturaleza humana. De manera que cuando Dios dice, dame de beber, está usando el verbo su naturaleza humana. Las dos naturalezas tienen un solo sujeto de responsabilidad o de atribución, que es el verbo. De manera que ahí están las dos naturalezas. Dios hombre entra. Quien gime, quien llora, quien agoniza, quien clama, quien está de rodillas en el suelo, es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puedes imaginarte esto? Hay algo más. La oración no es sencilla. La oración está de rodillas, pero el término ahí permite entender que se ha estirado, tendido en el suelo, cuán largo era. Y la angustia de su alma es de tal dimensión que de su frente caen como grandes gotas de sudor semejantes a la sangre que mojan las hierbas del huerto. Y en medio de eso, de esa tremenda dimensión, hay alguien que se acerca a Jesús. Alguien me va a decir, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué vas a decir? Escúchalo primero. Ahí en el silencio del huerto siento el aleteo de un querubín que viene a Jesús y que le dice, Hijo de Dios, míralos, están dormidos, no son dignos de nada. Has hecho tanto por ellos y te han abandonado. ¿Por qué no regresas al cielo?
y te sientas en tu trono y dejas que los serafines digan: santo, 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 déjalos. No merecen otra cosa que la condenación eterna. ¿Sabes quién está ahí, verdad? Jesús le dijo: orad para que no entréis en... Está el tentador. Y el tentador viene a decirle a Cristo eso. Y de pronto el corazón de Jesús se estremece y le dice: si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no entregas tu vida, ¿cómo cumplirás las promesas de salvación? Y en ese momento, la angustia de Cristo alcanza la cima de lo que está pasando en Getsemaní. Todos necesitamos un estímulo para una acción, ¿verdad? Vosotros habéis venido esta noche, todo este grupo, porque tenéis un estímulo para venir. No venís porque vamos a hacer una excursión, venís por un estímulo especial. Cuando yo quiero alguna cosa que está guardada por Susana, tengo un estímulo para pedírselo hasta que me lo da. Por eso yo no presto ningún libro de mi biblioteca. No creas que estoy exagerando, es que no los presto. Si alguien viene y me dice: oye, Samuel, ¿tienes el libro tal? Sí, lo tengo. ¿Me lo dejas? No. ¿Pero cómo no? ¿Que no? ¿Tú quieres leer el libro? Te invito a un café en casa, te sientas en el mejor sillón que hay en toda la casa, yo te pongo el libro, cuando terminas y te vas, me das el libro y vienes otra vez y... no, es que quiero leer el capítulo 4, yo te lo fotocopio. Porque hay un estímulo para pedirlo, pero tiene que haber un estímulo para... claro, para devolverlo. Y ese estímulo de la devolución no funciona casi nunca. Perdóname que puse un ejemplo tan absurdo frente a algo tan solemne. Para que Cristo vaya a la cruz tiene que tener un estímulo especial como hombre. Y de pronto el Padre sabe que lo necesita. ¿Y qué le envía? Un ángel para fortalecerle. Y ahí termina Getsemaní. Se levanta el Señor, toma a los suyos y les invita a ponerse en pie, porque están llegando sus perseguidores. ¿Lo entiendes, hermano? ¿No te emociona pensar que Jesús oraba en Getsemaní? Y alguien me dice: ¿por qué? Te lo dice Hebreos. Al que oraba, al que le podía, ¿qué? ¿Librar de qué? Entonces lo que estaba pidiendo el Señor, ¿qué era? No quiero ir a la cruz. Haz algo para que yo no vaya a la cruz. Pero si Él dijo: para esto he venido. Luego la cruz está asumida porque forma parte de la obra redentora. ¿Es así o no? Está pidiendo por la solución de su muerte espiritual. Dios va a transferir a Cristo el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Y el pecado del mundo trae una consecuencia, el pecado tuyo y mío trae una consecuencia. El pecado interfiere la relación con Dios, ¿es así o no? Y se produce la muerte espiritual del hombre. Muerte en la Biblia no es término, nunca, es simplemente separación. El término en cuanto a muerte es filosofía, porque es la observación debajo del sol de lo que está pasando. Cuando uno muere, ¿qué pasa? Murió. Y buscas el diccionario y encuentras una definición más o menos así. Muerte, término de la existencia, cese de la vida. En la Biblia no. En la Biblia muerte es separación. De manera que la muerte física es la separación entre la parte material, orgánica del hombre y la parte espiritual. Ahí en la cruz lo vas a ver. Padre, en tus manos encomiendo a mí. Y habiendo dicho esto, expiró.
Pero hay una muerte mucho más seria que la muerte física, es la muerte espiritual. No hay vida separado de Dios. Y Dios no puede estar en contacto con el pecador mientras no resuelva la responsabilidad penal de su pecado. Y de pronto, Cristo como hombre sabe lo que va a pasar, pero no sabe cómo va a ser solucionado. Y en esa situación tremenda, Cristo dice, si es posible, que yo no tenga que dar mi vida en cuanto a muerte espiritual, si es posible, pero guarda silencio. Pero no se ha hecho lo que yo quiero, sino lo que tú. Y con esa carga en el alma, tu Señor y el mío va a ser apresado, atado con una soga. Y el hombre arrogante arrastra al juicio al autor de la vida. No puedo entenderlo. Nunca podré llegar a una profundidad tan grande. Y lo veo en casa del sumo sacerdote. Y veo a Pedro, que ha prometido estar con él y serle fiel. ¿Y qué hace Pedro? Le niega. No conozco a ese qué, a ese hombre. Ya no es el Dios que había testificado de él, es ese hombre. Ahí está Pedro envuelto en medio de aquellos que están presenciando el juicio. Y Pedro oye al gallo, y Pedro se levanta y quiere salir a la calle y la puerta está cerrada porque el reo podía escapar. Hasta que termina aquella burla, parodia de juicio. Y Cristo es llevado al lugar seguro que hay en la casa del sumo sacerdote. Y cuando pasa por el patio, miró a Pedro. ¿Qué te parece la mirada de Jesús? ¿Dura y violenta o llena de paz? Mira al discípulo como si le dijera: Pedro querido, no has sido capaz de cumplir tu promesa. Y sigue adelante. Y la puerta se abre. Y Pedro sale ¿a dónde? A la calle. ¿Y qué hace Pedro en la calle? Arrepentirse. Lloró amargamente. Ya el pecado de Pedro está confesado delante de Dios y se ha restaurado reconociendo su pecado. ¿Entiendes esto? Ahora, al final de todo, y salto en la historia para aclarar este concepto final, está Pedro en el mar de Galilea con los suyos y viene Jesús. Y Jesús dialoga con Pedro. ¿Y qué le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Estás seguro? 3 veces. Y al final dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y cuando se analiza ese pasaje, casi siempre se da una razón. ¿Por qué 3 veces le pregunta si le ama? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le negó 3 veces. Ahí está la respuesta humana al asunto. No. Después de cada vez que Cristo pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Qué dice Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que está diciéndole? Le está diciendo: si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Y le está hablando 3 veces lo mismo, superlativo en el contexto hebreo. Tienes que amarme si quieres pastorear el rebaño de Dios. Pablo va a explicar esto en 1 Corintios 13. Si no amas a Cristo, no puedes servirle. ¿Entiendes? Y Cristo está ahí, el pretorio, el tribunal de los hombres, la agonía de Getsemaní,
Pero sigue algo más. Después de todo esto está... le toman, los judíos lo toman y lo llevan al gobernador romano. ¿Por qué? Porque ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte. Había una ley de aquel tiempo romana que prohibía a los judíos ejecutar una sentencia de muerte. Alguien me va a decir, pero ¿y entonces Esteban cómo fue? Esteban, probablemente la muerte de Esteban fue un linchamiento, más que una muerte. Los romanos no intervienen ahí. Pero bueno, esto es una opinión muy particular y personal. Pero lo que quiero decirte es que le llevan al gobernador, ¿para qué? Para que lo condene a muerte. Y claro, Pilato está durante todo el tiempo luchando para ver cómo puede hacer para que Cristo no sea condenado a muerte. Y cuando está en esta lucha interna, íntima, profunda, su mujer viene para decirle, no tengas nada que ver con este justo, porque yo no he podido dormir esta noche a causa de él. Y él insiste de nuevo y dice, bueno, vamos a destruirlo físicamente para ver si este pueblo se conmueve. Y lo lleva al pretorio. Y lo atan a la columna de flagelación. Y los romanos golpean al Hijo de Dios. No creas. Los judíos podían golpear a un hombre, ¿cuántas veces? 40, máxima. Normalmente hacían 40 menos una. 39 veces con varas. Los romanos, cuando se entregaba un reo a ser examinado por los soldados romanos, ¿sabes lo que se le daba a los soldados antes de eso? Vino. Para que no estuviesen muy claros en cuanto a emociones. Y los soldados tomaban el látigo, cuerdas de cuero, en las que se ataban cada tanto un hueso o un pedazo de hierro y golpeaban. ¿Cuánto quería? Hay relatos de exámenes de ese tipo que dice que después de 25 golpes las costillas afloraban al exterior. Yo no puedo imaginar cosa semejante. Golpearon al Hijo de Dios, lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, le golpean con la caña que servía de cetro burlón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y así, desfigurado, tremendo, Pilato lo saca al pueblo y le dice, este es el hombre. No había en él parecer ni hermosura. No puedo pensar en esto sin sentir una profunda emoción. El Hijo de Dios golpeado por mí. Es impresionante el relato bíblico, esta parte de la cristología. Si no clama y se clava en tu alma esta noche, no hay nada que te haga emocionar. Y después de esto, la sentencia a muerte. Y después de la sentencia a muerte, le cargan a Cristo el palo transversal de la cruz. Probablemente no fue toda la cruz. A los reos le ponían el palo transversal sobre sus hombros, le ponían las manos sobre ese palo, le ataban con una cuerda y no podían moverse. Y Cristo camina por la vía dolorosa. El otro día se cantó esto, ¿verdad? Por la vía dolorosa, el camino del dolor. Ahí va Jesús.
camina hacia el Calvario, donde va a ser cargado no con el mástil de la cruz, con el pecado del mundo. ¡Qué tremenda dimensión! Aquí la cristología adquiere una naturaleza que sensibiliza al creyente. Y después de eso, la crucifixión. Eso era un acto de una brutalidad impresionante. Normalmente se describe, se pinta al crucificado clavado por las palmas de la mano. Los romanos habían aprendido algo, y es que un reo clavado por las palmas de la mano muchas veces tiraba de ellas, rasgaba la parte de la mano y podía descender de la cruz. Luego lo que hacían era meterle un clavo entre el cúbito y el radio. Eso no se rompe nunca. Y ahí sobre esa cruz, el encargado de eso tiene un clavo cuadrado que alcanza a entrar en la mitad del madero. Lo apunta sobre el lugar y con un golpe lo introduce. No solo el tremendo dolor físico, muchas veces los nervios de la mano se rompían. Y luego la otra mano. Y luego los pies. Casi siempre se sitúan, los ponen sobre un sedil, ese trocito de madera que está delante de la cruz. Pero probablemente, o era, ocasionalmente cuando lo había. Si no, se le volcaba el pie contra el poste vertical y se le clavaba contra él por un lado y por el otro. No importa cómo fue, no me interesa. No puedo imaginarme tamaño masacre en mi Señor. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando se levanta un crucificado? Cuando con las cuerdas se tira de la cruz y la cruz cae en el hoyo preparado para ella, el Salmo dice, se han descoyuntado todos mis huesos. Era normal que los huesos del hombro se descoyuntaran del golpe. No importa lo que pasó. Lo que sí sé es que comienzan las horas de la cruz. Y de pronto llega un momento en que Dios apaga, permíteme decirlo de esta manera, la luz del sol. Hay tinieblas en pleno día. Los liberales hablan de un eclipse de luna. No es posible. En luna nueva no puede haber eclipse del sol. ¿Sabías eso? Bueno, deja que hablen lo que quieran y que digan lo que les parezca. Lo que sí es como si la naturaleza entera dijese, ¿cómo podemos estar viendo la muerte de quién? Pedro lo dice, del autor de la vida. Algo más, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en ese momento de tinieblas, Cristo entra en la experiencia de la muerte espiritual. Y Pablo dice que Él fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es clavado, colgado en un madero. ¿Tú puedes entender esto? El Señor desciende ahí a la experiencia más terrible que el infierno podrá ofrecer. Castigado inocentemente. Y dice el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has qué? Abandonado. ¿Sí? ¿Sí o no? No. Me has desamparado. El desamparo es mucho mayor que el abandono. El abandono es, en este caso, ahí está el padre, está su hijo en la cruz y el padre se marcha y lo deja ahí. Eso es abandono. Pero la Biblia dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. El desamparo es estar a su lado y no echar una mano. Y en ese momento Cristo cumple la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció y no abrió su boca. Y es al final del tiempo, cuando el sol vuelve, que Jesús vuelve a hablar. Y lo que él dice es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo dice: ¿por qué estás lejos de mi clamor? Y dice: pero tú eres santo. Esa es la razón. El Dios de la santidad estaba extinguiendo tu deuda penal y la mía en su Hijo inocente. Nunca el pecado tocó a Cristo. Era santísimo, pero voluntariamente, en razón de la soberana determinación eterna de Dios en el plan de redención, el Hijo asume mi responsabilidad para que yo esta noche pueda decir: no hay condenación, porque estoy en Cristo Jesús. No puede haber condenación, porque la deuda tuya ha quedado extinguida. ¿Lo entiendes? Y después de eso se produce el milagro por el que Cristo oraba. Ya no habla a Dios como Dios. ¿Qué dice? Consumado es. Obra terminada. Y ahora, Padre, habla con el Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se produce la imagen perfecta de Jesús para ti y para mí. Tú y yo nacemos en pecado, ¿sí o no? Muerte espiritual. De pronto vamos a morir físicamente. Sí, primeramente recibimos la salvación, morimos físicamente y resucitaremos en el momento. Cristo cargó con nuestro pecado, muerte espiritual, resucita espiritualmente. Padre, ya no está en la distancia, sino en la intimidad, muere físicamente y resucita físicamente para que en todo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya murió Jesús. Le bajan y le colocan en un sepulcro. Por ahí hay una teología, yo diría tomista, que dice que Cristo, entre su muerte y su resurrección, bajó a no sé dónde, a las partes más bajas de la tierra. Y allí predicó el Evangelio a espíritus encarcelados de los días de Noé. Y además bajó a los infiernos, lo dice el credo apostólico, ¿o no? ¿Dónde estuvo el cuerpo de Jesús desde su muerte hasta su resurrección? En la tumba. ¿Y su espíritu? En las manos del Padre, que bajó. Lo que está diciendo Pablo es que él descendió a las partes más bajas de la tierra para hacer salvable al más tremendo de los perdidos. ¿Entiendes esto? Porque el Evangelio de Cristo fue predicado por Noé en el poder del Espíritu a los hombres de su tiempo. Y todos han rechazado y están sujetos a condenación. ¿Me está siguiendo? Pero bueno, todo eso es otro tipo de teología que yo quiero dejar ahí. Pero el Señor descansa en la tumba, habiendo muerto físicamente. ¿Lo entiendes? Pedro va a decir algo muy solemne en la predicación del Evangelio. Vosotros matasteis al autor de la vida. ¿Tú te imaginas esa dimensión? La criatura levantada contra el Creador. La criatura rechazando al Creador. La criatura colocando en la cruz al que
tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Oh, ¿hasta dónde llega el hombre? ¿Y hasta dónde llega la gracia de Dios? A estos miserables nos ha alcanzado su gracia. Y esta noche sentimos una profunda paz. ¿Sabes por qué? Porque somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Quiero dejar eso ahí. Hay mucho más que ver en ese tiempo de la pasión. Si Dios quiere, mañana vamos a hablar de la gloria de la resurrección. Pero mientras tanto, ¿has sentido esta noche hasta dónde has sido amado por Jesús? Si sientes eso, en el silencio de tu alma dile: gracias, muchas gracias, Señor.